Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con la reflexión de la palabra del Señor en este devocional íntimo en el libro de Ruth, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amado Jesús, te damos gracias en esta hora. Tú vives, tú permaneces para siempre, Señor. Pedimos que tu presencia nos inspire en esta mañana a través de este devocional íntimo, Señor. Obra poderosamente en nuestras vidas. Te necesitamos ese fluir de tu Santo Espíritu moviéndose de una manera poderosa, moviéndose de una manera especial. Toca cada vida, toca cada corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Obra milagros en esta mañana. Trae sanidad también a nuestros cuerpos. Trae liberación en el nombre que es sobre todo nombre, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén, amén, aleluya. Un abrazo para todos en el nombre precioso de Jesús. Y quiero hablar en esta hora bajo el tema el buen propósito de Dios. Qué bueno por el buen propósito de Dios que se manifiesta cuando más lo necesitamos. Porque esta es una historia que empieza con una tremenda tragedia, ya que esta mujer lo pierde absolutamente todo por salir de Belén, que significa la casa del pan. Su esposo Elimelech, su nombre significa Dios es mi rey. Noemí, su nombre significa gozo. Malión, enfermizo, Kelión débil, y Moab, el lugar de las moscas. Dice que hubo hambre en la tierra. Y la familia de Elimelech se vio forzada, habían dejado de creer que Dios podía suplir sus necesidades y salía de Belén, de la casa del pan, a un pueblo enemigo de los israelitas, un pueblo idólatra que ofrecían en sacrificio a sus hijos al dios Quemos, pero que aparentemente ofrecía una solución rápida a sus problemas. Ese lugar era Moab, el lugar de las moscas. Y en este lugar esta familia pasó 10 años en los que el padre y los hijos se murieron. Sus hijos ya con nombres predestinados para el fracaso, Malón enfermizo y Kelión débil. El hambre llevó a Moab a esta familia, pero ellos se acomodaron a este lugar por 10 años. Y es que realmente el mundo ofrece soluciones rápidas, pero su fin es camino de muerte. Y como cristianos pasaremos por pruebas, por valles de sombra y de muerte. La Biblia enseña en el primer libro del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, que el oro debe ser probado por fuego. Y las pruebas o adversidades nos aproximan más a Dios. Hay algunos que estas situaciones, en vez de acercarlos más a Dios, lo que hace es alejarlo. Pero las pruebas o las adversidades deben aproximarnos más a buscar a Dios. Nos hacen también madurar, crecer, si confiamos en que su palabra se cumple en nosotros. Romanos, el capítulo 8, el versículo 28, el apóstol Pablo nos dice: y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Así que si nuestra vida está cimentada en la roca, nada nos moverá. Mateo capítulo 7, el versículo 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Somos el blanco del enemigo y no ignoramos sus maquinaciones, sino que las reprendemos. Él está atado, vencido en el nombre de Jesús. Sin embargo, los ataques vienen de arriba. Habla el versículo de Mateo, lluvia, de abajo, ríos, y de alrededor, los vientos soplando fuertemente. Pero no estamos solos. Jesús dijo en Juan capítulo 16, el versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si nuestra fe no se aferra a Dios, nuestra carne nos va a arrastrar fácilmente al mundo. Así que no son las emociones lo que nos mueve, sino nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y poderoso es nuestro Dios para obrar, para hacer, para cumplir su buen propósito en nuestras vidas. ¿O acaso algún hijo de Dios ha sacado provecho de acudir al mundo para obtener algo? ¿Qué logró Lot cuando más se acercó a estas ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Qué logró el hijo pródigo cuando salió de casa donde lo tenía absolutamente todo y le pidió los bienes a su padre para luego malgastarlos y quedar, como decimos acá en la costa de Colombia, en las tablas? Quedó en tremenda pobreza, y cuando estaba en esa condición nadie le tendía la mano. O en el caso también de Elimelech, de esta historia que estamos estudiando en esta hora de la mañana. Y vemos cómo Noemí, a pesar de haberlo perdido todo, sabía que solo en Dios ella podía descansar. Y Noemí escuchó, ella oyó que Jehová había visitado su pueblo. Ahí en el versículo 6 había una palabra profética sobre Belén, que es la casa del pan, y que tarde o temprano se cumpliría. Hay también una palabra profética para ti en este día, y debemos caminar en pos de ella. Noemí salió del lugar de las moscas a su lugar profético, a la casa del pan, a la casa de la abundancia, pero no lo hizo sola. Salieron con ella Orfa y Ruth. Sin embargo, solo Ruth prosiguió el camino, dejándolo todo, renunciando a todo. Ella era una mujer joven, viuda y aparte extranjera. Y aunque Orfa partió con ella, no prevaleció y se regresó. Y hay personas que inician su vida cristiana con tanto entusiasmo, con tanta pasión, corren bien durante un tiempo, pero luego su raíz se seca y quedan tendidos en el camino. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y vemos en el versículo 16 hasta el 19 la confesión de Ruth. Su fe es contundente, no había nada que la hiciera regresar. Así que Ruth y Noemí entraron a Belén, y nuestra Belén es la iglesia de Jesucristo. Y dice que hubo gozo cuando ellas volvieron. Y hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando vuelve a su casa de pan. Y la gente decía, no es esta Noemí, es tremendo. La tristeza, la aflicción y el pecado en sí desfiguran nuestra imagen, la que es conforme a la semejanza de Jesucristo. ¿Y cómo sería el rostro de Noemí, que a su familia y tal vez a las personas que ella distinguió en Belén le costó reconocerla?
porque hay consecuencias a causa de alejarnos de Dios. El pecado deja heridas, deja cicatrices. Por eso no podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos jugar con el evangelio. Si un cristiano vuelve hacia el mundo, ¿cómo puede escapar de ser robado de lo que posee? Robado de su paz, de su gozo y también de su testimonio. Y ellas llegaron a Belén al comienzo de la siega. Y este es nuestro tiempo. Es el tiempo de cosecha. La gracia de Dios nos trajo hasta nuestra casa del pan, donde comeremos hasta saciarnos, porque este es nuestro tiempo. ¿Sabe que esta enfermedad o esta pandemia, lo que está sucediendo, no nos va a robar el buen propósito que Dios ya ha destinado para su pueblo, para su iglesia y para ti que me estás escuchando en esta mañana a través de este chat o a través de nuestra plataforma YouTube, Mensaje de Esperanza, nuestro púlpito virtual? Y ahora que sabemos que Dios nos trajo al lugar de bendición, al día señalado, no nos quedamos allí, vamos en pos de nuestra bendición. Hay que perseguir la meta, como dijo el apóstol: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos. Yo sé que en el proceso hemos podido cometer errores y hemos pagado las consecuencias, pero estamos aquí para un nuevo comienzo, estamos aquí para una nueva oportunidad que el Señor nos está permitiendo por su gracia y por su misericordia, y hay que perseguir la meta a la que Cristo nos ha llamado. Ahora ellos se encuentran allí con un hombre llamado Boaz, que significa fuerza. Es aquel que puede redimir a Ruth y también a Noemí y sacarlas de esa ignominia. Ahora Jesucristo es nuestra fuerza. Y aunque parezca que nadie se fije en nosotros, Jesucristo sí tiene su mirada sobre nosotros. Y Él dice en su palabra: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, miramos cómo bajo la ley las mujeres viudas, ellas tenían derecho a espigar. Pero solo la gracia le dice a esta mujer viuda: quédate aquí. Y al quedarnos en el lugar de bendición, recibimos sus promesas, nuestra recompensa. Y ahora muestran cómo Ruth ahora ya goza de los privilegios de los siervos sentados a la mesa del Señor. Este es su tiempo de reposo y refrigerio. Ella come el pan hasta saciarse y también le sobra. Y mientras Ruth está ocupada espigando, cosechando su bendición, es Boaz quien está interesado en bendecirla aún más, porque la bendición no termina allí, y es el propósito de Dios bendecirnos aún más. Pastor, pero en medio de este proceso, sí, es el propósito de nuestro Dios bendecirnos aún más. Nuestra historia no acaba aquí. Nuestra historia no termina aquí. Todavía hay unos capítulos más por escribir. Todavía hay experiencias en Dios por vivir. Y es Boaz quien redime a Ruth y con ella también a su suegra, y ya no como parientes o siervas, sino como una familia. ¡Wow! Dios recompensa la fe. Es que Dios recompensa la perseverancia y también la decisión de estas mujeres, ahora también con un hijo, el cual fue abuelo del rey David y por lo tanto del linaje de aquel que está aquí para redimirnos, nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo capítulo 138, el versículo 8, el salmista exclamó diciendo: Dios cumplirá su propósito en mí. Tal vez en el proceso, tal vez en el camino hemos cometido errores que han traído consecuencias, las hemos vivido, las hemos sufrido, pero estamos aquí para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Habrá alguien en esta hora, allá detrás, en su WhatsApp, allá en sus redes sociales, que pueda creer al propósito de Dios?
porque Dios todavía está dispuesto a hacer cosas sobrenaturales, a hacer cosas extraordinarias a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Y como dije anteriormente, nuestra historia no termina aquí. Sabemos que estamos viviendo y pasando por situaciones difíciles, pero en medio de todo, todavía nuestro Dios puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo importante es reconocer, lo importante es volvernos, lo importante es buscar su rostro, lo importante en esta hora es volver a tener contacto con nuestro Dios. La importancia, hermano querido, de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo para tener la paz, para tener el gozo, para tener la felicidad. Yo sé que hemos vivido, hemos pasado por situaciones tristes, hemos llorado, hemos sufrido, pero todavía el propósito de Dios es firme. Aleluya. Todavía el propósito de Dios es real. Amén. Y Él puede cumplir ese buen propósito en la vida nuestra, en la vida de nuestra familia, en la vida también de nuestros hijos. Todavía hay esperanza, a pesar de que ella salió con todo y ahora regresó sin nada. Sin embargo, el Señor no la dejó desprovista, el Señor no la dejó desamparada. Ahora Noemí volvió a sonreír, ahora Noemí volvió a disfrutar de la bendición de Dios, porque regresó a casa, porque regresó a la casa del pan, a la casa de la provisión, a la casa de la abundancia. Es tiempo de volver a la presencia de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde ya muchas personas no se están conectando a las redes sociales. Hemos mirado cómo paulatinamente, poco a poco, muchos se han distanciado de las diferentes transmisiones, de las diferentes maneras en que los pastores están desarrollando su trabajo ministerial. Ya se puede notar un poco de frialdad, ya se puede notar en algunos el deseo de no continuar. No, hoy más que nunca hay que permanecer firmes. Hoy más que nunca hay que estar motivados, hay que estar animados y seguir adelante corriendo esta carrera y peleando la buena batalla de la fe. Que el Señor cumpla su buen propósito en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga abundantemente, ricamente. En esta hora le saluda el pastor Joel Pedrosa, pastor de los Pentecostales de Santa Isabel. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial.